La soprano Hanna del Canto y el dúo a tempo vienen de la lírica y la formación clásica. Echen en falta locales y público para la so escena. Palgama lo tomaron el determin de renovar el formato con una presentación prestosa y llevaron a las escuelas una propuesta de fusión. Fusión de lírica, música asturiana y clásica y composiciones propias. Paula, Virginia y Hanna del Canto, dúo a tempo, en el caso de Paula y de Virginia, y además pues tres exponentes de la rabiosa juventud que también vive la escena, en este caso, de la música clásica, de la lírica, que es un poco lo que vamos a abordar ahora con vosotras. Pero antes de nada, a mí siempre me gusta preguntar cómo comenzáis, porque claro, vuestro contexto es el conservatorio, pero cómo os iniciáis cada una de vosotras, ya independientemente, en esto de la música. Si os viene de casa o cómo llegáis al menos a ese conservatorio. Paula, venga. Bueno, pues en mi caso siempre escuché mucha música en casa. Mi padre toca la guitarra y más instrumentos y nada, luego me acuerdo que en la parada donde yo cogí el autobús de pequeña había una niña que tocaba la viola. Yo en aquel momento pensaba que era violín y yo dije, pues yo también. ¿Así? Sí. O sea, fue simplemente por, mira, yo quiero. Sí, ¿no? sí, yo quiero. Y qué bueno. En casa cogía la flauta dulce, tocaba las cosas de oído. Bueno, entonces... Seguro que tus padres encantados en ese momento, yo cojo la flauta. Sí. Y nada, me apunté y hasta ahora. Virginia, ¿en tu caso? Pues bueno, mis padres no son músicos, pero siempre les gustó mucho la música. Metieron a mi hermana mayor a la escuela de música en Candás, entonces ella se convirtió en flautista gracias a eso. Y yo pues fui a probar y vi los instrumentos y el violonchelo me llamó la atención porque se tocaba sentada y no sacaba papada. Que de hecho, hablábamos muchas veces. Muy importante. El gran miedo, sí, y para adelante. Y la verdad que desde... Oye, pero son dos razones fundamentales. Totalmente. No sé si en el caso de Hanna, poderosas razones, como las que decía Virginia en este caso, para dedicarte al canto. Bueno, pues en mi caso, en mi casa no hay ningún músico, pero es verdad que mi madre siempre me cantó muchísimas canciones que cantaba ella de pequeña, sí. Y entonces ya me inculcó como el gusto por el canto desde pequeña, y era lo que tenía intención de estudiar cuando fui al conservatorio, pero en Sama no había especialidad de canto. Ajá. Entonces tuve que escoger otro instrumento, que fue el violonchelo,
porque quería algo como muy grande. Yo en ese momento quería llevar algo que llamara mucho la atención y me gustaba mucho también. Bueno, qué razones más buenas. Cómo quedaba la funda con la ropa, era muy vistoso. Sí, al final era todo estética, estamos viendo aquí la funda, estar sentada, la comodidad, bien. Entonces así acabé tocando el violonchelo y años más tarde dije algo de viento también y empecé luego con la flauta travesera. Sí, y luego ya cuando te inicias en el momento del canto, entonces. Sí, es verdad que en el Conservatorio de Sama empecé a cantar en un coro, en el coro de Voces Blancas en Lalón, y ahí ya empecé de verdad a tener gusto por la música coral y así un poco más clásico. Y cuando cumplí 18 años intenté entrar en el coro de la zarzuela y a partir de ahí ya empecé a formarme más en el canto. O sea, que hace relativamente poco porque, como decía yo, son rabiosamente jóvenes. Sí. Y un instrumentista de clásico o cantante de clásico, ¿cómo se foguea así en poco? Esto de terminar los estudios y empezar a tocar en ese impasse, cuando hablas de un grupo de rock, un grupo de jazz o tal, pues eso, hay garitos, hay salas, hay locales. ¿Esto dónde ocurre? ¿Empezáis a tocar por ahí fuera ya de los estudios? Bueno, nosotras en nuestro caso, antes de que acabara yo los estudios, aunque Paula ya justo había acabado sus estudios de violín, decidimos crear este grupo, el nuestro, Duatempo, porque bueno, pues ya habíamos tocado juntas en el Conservatorio de Avilés, hicimos la asignatura de música de cámara durante 2 años y veíamos que congeniábamos muy bien, que nos llevábamos muy bien y nos tiramos para adelante, pues sobre todo de cara a eventos. Empezamos con eventos y apostando mucho en las redes sociales y también nosotras yendo a picar a la puerta y vendiendo nuestro producto. Pero Virginia, lo que no tenéis entonces, como decía Mar, es esa, no sé si red de locales o, en fin, de espacios, ¿no? Que haya una red así definida, un circuito en el que cuando vosotros ya termináis los estudios podáis meteros un poquitín a ello. No. En el caso, dejando al margen los eventos y demás, cuando ya sí hacéis conciertos, no sé si en el contexto, por ejemplo, del conservatorio y demás, sigo un poco por lo de la juventud. Hay, además de músicos como vosotros, obviamente, jóvenes que los hay también público joven que va a este tipo de conciertos de la clásica, o ahí va rollo familiar, los padres, los tíos, los abuelos y todas estas cosas. Bueno, las audiciones del conservatorio yo diría que más que nada son todo familiares. Sí. Es verdad que si haces algo fuera, en un auditorio o algo así, sí que te encuentras más público joven, pero tampoco muchísimo. Ajá. O sea que algo habría que hacer, ¿no? De la misma manera que vosotras entrasteis en la formación, pues también se puede, supongo, ¿no?, crear un público también para esas jóvenes músicas, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre? No sé, si promocionarlo mucho. Tiramos mucho pues, de presentar las obras que tocamos, darle un poco más de bombo a eso, porque a veces la gente no conoce lo que está escuchando y simplemente contando un poco la historia o un hilo conductor que vaya uniendo todas las canciones, al final eso llama mucho más la atención del público y se hace mucho más llevadero. O sea, que renovar un poco también el formato, ¿no? Es decir, darle también un poco nuevos aires a lo que es la forma un poco de... Claro, porque en el conservatorio no te preparan para esto, ¿no? O sea, no te preparan para lo que viene siendo un poco el acting de un evento. No, para nada. Vas un poco lanzado ahí lo que lleve uno de serie. Al final, en el conservatorio tú te entrenan para salir a un auditorio, tocas y te vas. No entras, te presentas... hablas de lo que vas a tocar. Claro. Cuando llegas a un escenario tienes que saber comunicarte, tienes que saber a qué público te diriges, si es adulto, si es niño, si son niños, muchas veces en nuestro caso. Y eso son tablas de hablar que no las tenemos. Simplemente ejecutamos una partitura y ya. Entonces sí que nos gustaría que como intérpretes, incluso de música clásica, no hablamos ya de otro tipo de estilo, que es el que también nosotros interpretamos, pero poder trabajar esas tablas a la hora de hablar y de comunicar y de vender ese producto, porque incluso, jolín, cuando vas a conciertos de música clásica en el que el director de orquesta explica qué repertorio se hace, que a veces lo hacen, jolín, pues como decía Paula, es mucho más agradable, se entiende mucho más y, bueno, pues eso da más sentido a todo el espectáculo. Y luego la mera interpretación, por ejemplo, os escuchábamos en el tema de apertura, ¿no?, que nos daba esa sensación de que es una ópera tristísima, pero en realidad estamos ante una comedia y eso tú lo tienes que expresar, ¿no? Claro, todo el mundo piensa que el O mio babino caro es un tema así súper dramático, súper trascendental, pero en realidad es de una ópera cómica de Puccini y lo que está pasando realmente en esta escena es que una niña está diciéndole papi, papi, cómprame un anillo que me quiero casar o si no me tiro al río y está ahí poniéndose ya súper dramática para manipularle y que le compre el anillo. Ya. Entonces, bueno, hay que darle también un poco esa interpretación. Y hay que transmitirlo. Bueno, tenemos aquí un montón de jueguecitos porque nos hemos dicho, Hanna, que tú eres además alumna de Marina Pardo, que estuvo además en la primera temporada de Sonadía con el
trío Orbón, y ya ella, la verdad, dejó el listón muy alto, porque nos enseñó un montón de juguetinos, un montón de herramientas que tiene para poder desarrollar diferentes técnicas, porque claro, el entrenamiento, ¿no?, de la voz, el calentamiento, el entrenamiento, en vuestro caso es muy exigente y os ayudáis de un montón de cosas que vistas así, pues como lo que estamos viendo, no se entiende. No se entienden, pero que Hanna nos va a contar ahora rápidamente en qué consisten o cómo las utilizas un poco para cuidar la voz. Pues en primer lugar está esta pelota que sirve un poco como un refuerzo visual de lo que tiene que pasar dentro de nuestro cuerpo, concretamente en la caja torácica, de la forma en la que se expande. Porque tendemos a pensar que normalmente tomamos el aire por arriba y simplemente baja hacia abajo y la caja se abre de esta manera, pero se tiene que abrir en todas direcciones, tanto por adelante, por atrás, izquierda, derecha, claro, en todas. Y visualizarlo nos ayuda, ¿no?, Claro, entonces la caja se debería abrir de esta manera, permitiendo que baje el diafragma y se puedan expandir los pulmones. Oye, pero de este tamaño no, esperen. ¿no? No tiene esa forma, pero es un poco para entender la idea en la que se debería de abrir y luego que debería permanecer abierta todo el rato mientras nosotros expulsamos el aire para que no se pierda todo el aire en un soplido, que cojas y sea... Claro, tienes que mantenerlo abierto mientras echas todo el aire durante la frase. Y bueno, luego también nos ayudamos de ciertos ejercicios como coger una respiración de este lado para sentir cómo se expande esta musculatura, que luego te sorprendes porque si haces luego una respiración de control notas que ya tienes esto mucho más despierto y que con este lado notas que tienes que abrirlo para estar igual. También coger el aire curvado para sentir cómo se abre por detrás. Qué bueno. Y bueno. Es un yoga ahí. Y luego, por ejemplo, la cinta elástica que también vemos ahí colocada. Pues esto tiene dos utilidades. La primera es de distracción, porque es verdad que en el canto acumulas muchas tensiones sin querer. Igual estás pensando, uy, qué texto más difícil, tengo que pronunciar así. Y empiezas a tensar mandíbula, cuello. Entonces, muchas veces ayuda de la que estás trabajando otras cuestiones, estar estirando la cinta, porque es una distracción que te hace relajar estos músculos que estás por aquí tensando de forma involuntaria. Y luego, otro motivo es para ayudar a visualizar la tensión que tienes tú que hacer en el diafragma para que no se salga todo el aire de golpe. Lo que hablábamos antes también con la pelota. Cuando estás en una frase, tienes que mantener todo el rato hasta el final la misma presión hasta que luego vuelvas a coger aire otra vez para que no te haga lo mismo el aire. Estoy viendo, Johanna, que trabajáis mucho con cosas visuales, ¿no? O sea, que os ayudan un poco a visualizar lo que está sucediendo dentro, porque claro, dentro... Claro, llevar el instrumento por dentro a veces cuesta un poco entender lo que tienes que hacer. Está fuera, pero... No es tan fácil como mueve el dedo aquí o allá. Tienes que imaginártelo un poco para visualizarlo y que se lleve a cabo. Nos queda el tercero, que la petaca esa. El vapor. ¿Y esto es? Esto es un nebulizador y esto se usa para el cuidado de la voz. Se rellena con suero fisiológico y tú lo aprietas y simplemente vas soltando, respiras por él y entonces lo que hace es que te hidrata de forma instantánea las cuerdas vocales. Qué bueno esto. Sí, porque suelta el vapor de partículas de suero muy, muy pequeñas que te penetran directamente en las cuerdas y en toda la mucosa, los cartílagos, donde se lo hidrata de forma directa. Es verdad que no tienes que sustituir el beber agua con esto. La hidratación celular también es muy importante, pero bueno, esto te ayuda así de forma rápida e inmediata. Qué bueno. Bueno, qué maravilla. Y yo retomo ahí con la música. Vosotras, que estáis en la música clásica intensamente, ¿en algún momento os ha picado la curiosidad con otros géneros? Porque hay mucha gente que termina el conservatorio y automáticamente se pone a hacer rock, que lo hemos visto aquí, se va para el jazz, muchos grupos lo cuentan. Pero sin embargo vosotras, como que continuáis, ¿no? La idea es esta, o sea, no hay otro... No... Para nada, vaya. Yo sí que es verdad que acabé el conservatorio y me desentendí bastante de la música clásica y siempre me pico la curiosidad por otros géneros y no le hago ascos a ninguno. Al final estoy todo el día escuchando indie, rock, en español, en inglés. ¿Y para tocarlo no te apetece? Y para tocarlo también. Sí. Y de hecho me gusta mucho tocar sin partitura, cosas de oído, improvisar. Ah, qué bien. Claro. Como que me siento mucho más libre. Por eso nosotras con el dúo intentamos hacer un poco de mezcla para tener de todos los repertorios, pero nos gusta mucho apostar por otro tipo de géneros tocados con instrumentos clásicos. Hoy os vemos aquí a las tres juntas en Sonadía. Vosotras además colaboráis habitualmente, pero estamos con dos proyectos, dúo a tempo, y en este caso Hanna del Canto, que irías como solista, pero bueno, también tienes otros proyectos, ¿no? Sí, actualmente estoy también preparando con una amiga mía, Claudia González,
un proyecto titulado Raigañu, que surge como su trabajo de fin de máster, Sí. que intentamos establecer conexiones entre las diferentes lenguas maternas que hay en nuestro país, y bueno, en nuestro caso es el asturiano y el castellano, pero en este programa también se tocan el gallego, el euskera y el catalán. Ajá. Qué bueno. Y se busca como eso, establecer esas conexiones entre las lenguas y las melodías populares bonito. de cada región. ¿Y dúa tempo? Con que... Como ambas, aparte del grado superior de nuestro instrumento, estudiamos magisterio, queríamos hacer una fusión ahí y entonces empezamos a hacer talleres en coles Ajá. de cuentos musicales o cosas que tuvieran que ver con música en movimiento. Y llevar la música tradicional asturiana a las aulas tocadas por dos instrumentos clásicos. Claro. Y fue cuando surgió pues, la idea de un cuento que tenemos que se llama La Yalga de Asturias, Sí. que bueno, pues usa personajes de la mitología asturiana y música tradicional asturiana. Es verdad que escogimos las piezas más conocidas, yo creo, por todos, Sí. pero porque precisamente queríamos ver si en las aulas se sabían y comprobamos que no, Que no. que los niños no las sabían. Por eso lo queríamos hacer, pues por llevar y mostrar los tesoros que tenemos Pues sí. en nuestro repertorio asturiano y acercarlo a los niños pues a través de un cuento. Este es el proyecto La Yalga de Asturias, pero ahí también tenéis temas propios, ¿no? Hay por ahí un Pinín que no sé si es el sobrín de Pinón, pero sí, ¿no? Ese es. Exactamente. Sí, es que yo me acuerdo cuando iba al aeropuerto de pequeña, mi abuelo siempre me decía, mira, Madriño Pinín, Giro, ¿no? el Madriño Giro. Y entonces dijimos, vaya guay meterlo en el cuento, porque al final es un personaje que, bueno, pues se va de aventuras, ¿no? Sí. Entonces, pues vivimos las aventuras con Pinín. Y entonces, a modo de cierre del cuento, pues hicimos una canción que se llama Pinín. Bueno, las aventuras de Pinín. Sí, este Pinín. eso es que además la hicimos en principio en español, pero luego con la ayuda de Natalia Suárez nos la tradujo al asturiano y la canción sí que está Qué bien. en asturiano. Jornada al y hace asturiano, pues eso, qué como una maravilla. especie de resumen. De hecho, el estilo de la canción es pop, Sí. pop infantil, digamos, ¿no? Porque Le metimos luego así como sintetizadores qué y tal, bueno. para dar un Eso sonido es. así como más infantil, porque si no, al final con violín y cello solo quedaba como Claro. demasiado solemne. Oye, No y queríamos. Pinín, que de Pinón y Sobrín es conocido entre los críos, porque claro, en la década ahí de no, los no mucho. 40, 50... Y de hecho, cuando les decimos que el Madriño Giro que está en el aeropuerto, dicen, ay, no sé, no lo sé, no lo conozco, no me suena. Entonces, Oye, bueno. ¿qué tal los críos? Porque los críos, por ejemplo, con la música clásica sí es verdad que funcionan muy bien, ¿no? O sea, Sí, además nosotras en todos los cuentos que hacemos, en Pinín también, siempre demandamos mucha participación, hacemos que sean activos, y ya bien sea o con percusión corporal o cantando. De hecho, en Pinín hacemos una tormenta, porque está Nuberu, obviamente, entonces pues hacemos todos con percusión corporal una tormenta que les encanta, y la verdad que es la manera de, sí, de engancharlos y que disfruten. qué bien. Qué bien. Bueno, os escuchamos con Mio Bambino Caro. Ahora, ¿con qué vais a cerrar? Pues escogimos dos canciones que hacemos en el cuento de Pinín, así un poco a modo de mezcla de ambos proyectos. Y bueno, pues esto surge un poco por la idea que estábamos hablando antes, de que nos gusta mucho, o que queremos, intentar llevar la música tradicional de distintas partes de España, de Asturias, a los colegios, y que cuando tocamos estos instrumentos o cuando usamos la voz de cantante lírica, que sirva también para mostrar eso, la variedad de repertorio, que no tenemos que estar encasillados. Bueno, pues vamos a escucharlas. Paula, Virginia, Hanna, muchísimas gracias, Dúa Tempo, por haber estado en Sonaría. Un placer, que vaya muy bien con A todos los vosotras. proyectos. Gracias. Gracias. Cervite la fonte
Dame, niña, lo que yo te pida, un besín pequeño que valga por tres. Después que